Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de derivadas parciales de segundo orden. En este ejemplo vamos a obtener las cuatro derivadas parciales de segundo orden para la expresión g de x, y, dado por la expresión x cuadrada y más coseno de y más y por el seno de x. Eso lo vamos a hacer paso a paso, ¿sí? Como primer paso vamos a obtener la primera derivada parcial con respecto a x. Para eso, bueno, pues hacemos nuestro planteamiento en el cual f con subíndice x es igual a la derivada parcial con respecto a x de toda la expresión, es decir, de la expresión x cuadrada y más coseno de y más y por el seno de x. Por las propiedades de linealidad, esto lo podemos expresar como derivada parcial con respecto a x de la expresión x cuadrada y más derivada parcial con respecto a x de la expresión coseno de y más la derivada parcial con respecto a x de la expresión y por el seno de x. Aquí observamos lo siguiente: en esta primera derivada parcial tenemos a y como una constante y a x cuadrada es la expresión que se deriva con respecto a x. Al derivar x cuadrada con respecto a x obtenemos 2x multiplicado por la constante nos da 2xy. Cuando nosotros derivamos parcialmente con respecto a x la expresión coseno de y, pues coseno de y no contiene la variable de derivación que es x, por lo tanto, de acuerdo con las reglas de derivación, la derivada de coseno de y es 0. La derivada parcial con respecto a x de la expresión y por el seno de x, y sería una constante y seno de x es la expresión que contiene a la variable de derivación, por lo tanto su resultado va a ser la constante y por la derivada de seno de x, la cual es coseno de x. Y obtenemos y coseno de x. Al hacer la sumatoria de esta expresión, bueno, pues nos quedaría como 2xy más y por el coseno de x. Esto que acabamos de obtener es la primera derivada parcial con respecto a la variable x. Como siguiente paso, pues ahora vamos a obtener la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Esta f alargada subíndice xx, pues va a ser la derivada parcial con respecto a x de lo que acabamos de obtener, ¿sí? Es decir, vamos a volver a derivar con respecto a nuestra variable x la expresión 2xy más y por coseno de x. Nuevamente, de acuerdo con las propiedades de linealidad, pues vamos a tener que esta expresión va a ser la derivada parcial con respecto a x de la expresión 2xy más la derivada parcial con respecto a x de la expresión y por el coseno de x. Aquí en esta expresión 2xy pues observamos que y es una constante y 2x sería pues nuestra derivada, o también podemos considerar que 2y es la constante, por lo tanto sería 2y por la derivada de x que vale 1, pues queda únicamente 2y. Aquí en la expresión sabemos que y es una constante y la derivada de coseno de x es menos el seno de x, por lo tanto nos queda menos y seno de x. Simplificando, la expresión nos va a quedar 2y menos y por el seno de x. De forma que, bueno, pues esta es ya la segunda derivada parcial con respecto a x. Aquí lo podemos dejar de esta manera sin problema alguno, o podríamos factorizar a y. Eso ya es una decisión que tomaremos. Finalmente no hay ninguna afectación en ese sentido. Como siguiente paso, pues ahora vamos a obtener la primera derivada parcial con respecto a nuestra variable y. ¿Sí? Esto lo planteamos así: f subíndice y es igual a la derivada parcial con respecto a y de la expresión completita, de toda la expresión original, es decir, de x cuadrada y más coseno de y más y por el seno de x. Aprovechando las propiedades de linealidad, nos quedaría la derivada parcial con respecto a y de x cuadrada y más derivada parcial con respecto a y
de coseno de y más derivada parcial con respecto a y de y por el seno de x. Ahora estamos derivando con respecto a y, por lo tanto x cuadrada es una constante y aquí vamos a tener que su derivada va a ser la constante x cuadrada por la derivada de y con respecto a y, que vale 1, pues solamente nos queda x cuadrada. Estamos derivando con respecto a y, la derivada de coseno de y pues va a ser menos el seno de y por la derivada de y, que vale 1, pues nos queda menos el seno de y. Por eso aquí los paréntesis, ¿no? Para que no vaya a haber alguna confusión. Y finalmente la derivada con respecto a y de y seno de x es una constante y la derivada de y vale 1, por lo tanto queda únicamente seno de x. De forma que la primera derivada parcial con respecto a y nos va a quedar como x cuadrada menos el seno de y más el seno de x. Esto es la primera derivada parcial con respecto a y. Para obtener la derivada parcial de segundo orden con respecto a y, que sería obtener f subíndice y, eso va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de lo que acabamos de obtener, es decir, de la expresión x cuadrada menos seno de y más seno de x. Nuevamente, con las propiedades de linealidad nos quedaría como derivada parcial con respecto a y de la expresión x cuadrada menos la derivada parcial con respecto a y de la expresión seno de y más la derivada parcial con respecto a y de la expresión seno de x. Como estamos derivando con respecto a y, pues esto es una constante y su derivada vale 0. Aquí estamos derivando con respecto a y, pues la derivada de seno de y pues es únicamente coseno de y por la derivada de y, que vale 1, nos queda como coseno de y. Tenemos un signo negativo aquí anterior, pues lo consideramos. Y finalmente, derivada de seno de x. Como esto no contiene a la variable de derivación, su derivada vale 0, dado que esto sería una constante. Y entonces finalmente tenemos que la segunda derivada parcial con respecto a y es igual a menos el coseno de y. Paso número 5. Ahora vamos a obtener la derivada mixta f subíndice xy. ¿Sí? Como ya tenemos la derivada parcial de primer orden con respecto a x, esa es la que vamos a tomar y la vamos a derivar con respecto a la variable y. Es decir, f subíndice xy es la derivada parcial con respecto a y de la expresión 2xy más y coseno de x, que esto es lo que obtuvimos de la primera derivada parcial con respecto a x. Bien, por las propiedades de linealidad nos queda derivada parcial con respecto a y de 2xy más derivada parcial con respecto a y de y por el coseno de x. Estamos derivando con respecto a y, por lo tanto 2x es una constante y la derivada de y con respecto a y vale 1. La expresión nos queda 2x. Derivada parcial con respecto a y de y por el coseno de x. Coseno de x es una constante y la derivada de y vale 1, por lo tanto la expresión f subíndice xy nos queda como 2x más coseno de x. Esta es la primera derivada mixta. La segunda derivada mixta, que sería f subíndice y x, significa que vamos a derivar con respecto a x la primera derivada parcial con respecto a y, que ya lo obtuvimos, ¿sí? Entonces tenemos que la derivada mixta f subíndice y x es igual a derivar parcialmente con respecto a x la expresión x cuadrada menos seno de y más seno de x. Con las propiedades de linealidad nos quedaría derivada parcial con respecto a x de x cuadrada menos derivada parcial con respecto a x de seno de y más derivada parcial con respecto a x de seno de x. Aquí estamos derivando con respecto a x, por lo tanto su derivada vale 2x menos derivada parcial con respecto a x de seno de y. Seno de y es una constante, no contiene la variable de derivación y su derivada vale 0. Más derivada parcial con respecto a x de seno de x,
pues es coseno de x por la derivada de x que vale 1 y nos queda de esta manera. Finalmente tendremos que la derivada parcial f y x va a ser igual a 2x más coseno de x. Hacemos las comparativas. fxy es igual a 2x más coseno de x, lo cual es exactamente igual a la derivada fyx, que también es igual a 2x más coseno de x. Con esto, bueno, pues estamos observando que se cumple el teorema de la derivada mixta o el teorema de Clairaut. Bien, con esto concluimos este ejemplo de derivación o de derivadas parciales de segundo orden. Por su atención, muchas gracias.